Levítico capítulo 5, en Antiguo Testamento, Levítico capítulo 5, el versículo 6. Levítico capítulo 5, el versículo 6. Levítico capítulo 5, disculpe, el versículo 5. Capítulo 5, el versículo 5. Gracias. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas, 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá y al pie del altar, y es expiación. Del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de efa del flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Hasta el versículo 11. Estamos muy agradecidos por en esta mañana. Si el mundo y también da gran importancia el valor de la madre, por eso también puso, ¿cierto?, el Día de Madre, para recordar, para también valorar, y en Cristo Jesús mucho más. Para nosotros el Día de Madre no solamente hoy, durante todo el tiempo, todo el año, creo que sí. Entonces nosotros así preparamos el evento para agradecerle a las madres. Hermanos y hermanas, hace como 15 días, yo estaba trabajando 12:30 en la noche, aquella noche. Normalmente me acuesto 11 de la noche, pero aquella noche yo estaba trabajando, traduciendo. 12:30 me llamó seminarista Obed: pastor, algo está pasando mi esposa. ¿Qué está pasando? Yo creo que, pastor, se reventó líquido y amniótico, porque aquel día estábamos esperando, seminarista Ivette, ¿cuándo va a tener el bebé? Y entonces yo estaba en mi habitación y yo puse mi chaqueta y me bajé 3er piso. Y entonces Ivette estaba llorando: tranquila, no tiene que llorar, ahora ya, vamos a ir al ascensor, ya, vamos a ir al hospital. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido, ¿cierto? Estamos cerca de Hospital Loaiza, entonces, y yo los llevé. Gracias a aquella noche, Pastor Neri, su esposa, misionera Fátima, acompañaron. Después de llegar los médicos, inmediatamente
ya urgente, inmediatamente vamos a hacer la operación. Hermanos, hermana, yo he vivido en diferentes países, pero no sé otra parte. Cuanto la salud, el pueblo peruano tiene mucha generosidad. Otros países, si no pagan, ya no lo toca. Así. Pero Perú primero acepta. Venga. Y luego vamos a solucionar. Gracias. La recibieron, la operaron, ya nació el bebé. Pero siempre hay, yo tengo una pregunta. Qué raro, hay un secreto. El mamá y papá no tan guapo, pero el bebé tan guapo. Eso para mí, difícil comprender. No, con todo respeto le comento. Seminarista Obed, Ivette, muy bonito nombre, ¿no? El marido Obed, su esposa Ivette. Así es. Y la niña nació. Pero increíble. Qué raro así. Los padres no tan guapos, pero así. Y entonces el bebé nació y luego estaba y incubadora estaba, ¿cierto? Ya. Y entonces yo vi seminarista Ivette, antes de tener el bebé, simplemente era una joven. Pero después de tener el bebé, ya se convirtió como la mamá. Y entonces ella no podía estar con su bebé. Ella es una joven, pero estaba llorando por su bebé. Y entonces ya cumplió el día, los médicos. Ya tiene que retirarse, tiene que regresar. Legalmente ya le atendió, le ayudó todo. Por favor, ya todo muy bien, ya puede ir a su casa. Y entonces, seminarista Ivette está llorando. Yo no puedo. ¿Cómo no puede? Ya nosotros cumplimos todo. Tiene que ya regresar. Yo no puedo. ¿Cómo? Mi bebé está allí. ¿Cómo yo? No puedo. Y entonces ella le pedía la ayuda. Y entonces los médicos, ok, legalmente usted tiene que regresar a su casa, pero quédese aquí. Y entonces se quedó casi ¿cuántos días? Y luego, y el bebé se recuperó. Y entonces, cuando seminarista Ivette recibió, su niña estaba llorando. Ahora sí yo tengo bebé. Yo creo que eso es el corazón de la madre. Antes era una joven, pero después de tener el bebé, ¿cierto? Solamente porque no podía. Puede abrir poco la ventana, ¿sí? Entonces, no puede dar la leche. Otras mamás, todo tiene bebé. Ella no podía, entonces está llorando. ¿Cómo yo sabía? Ella mandaba todo mensaje a mi esposa. Cuando yo veía en eso, wow, así se convierte, ¿eh? Como una joven, ya, como mamá. Entonces yo le dije, ya, ahora tú vas a aprender sobre la vida. Un día, adentro de mí yo estaba hablando, un día tú vas a pedir perdón a tu mamá. Perdóname, mi mamá. ¿Cuánto tiempo yo vivía como una cabezona? Así va a madurar, así va a conocer. Yo también igual, yo también. Cuando yo tenía 2 años, mi padre, él era economista, mi madre era educadora. Mi padre en aquel momento, él estaba como trabajando como una empresa seguro, como gerente general, pero él
se divorciaron, luego y él se fue. Y me crecí con mi madre, con mi hermana. Mi hermana y yo, nosotros tenemos la diferencia como un año. Nosotros crecimos junto con ella. Desde niño yo pensaba, cuando yo tenía 5 años, 7 años, siempre yo tenía una pregunta. ¿Dónde está mi papá? Esa era mi pregunta. Cuando yo tenía 5 años. Dios mío, ¿dónde está mi papá? Un niño, 5 años, ¿cierto? 7 años. ¿Dónde está mi papá? Maldito. ¡Wow! Oiga, un niño 7 años así está. Ya cuando un niño tenía 10 años, voy a vengar. ¡Wow! Me asustaba. Porque cuando yo veía, todo se presentaba. Mis amigos, todo se presentaba con su papá, único yo no. Cuando el colegio iba, todos con sus padres, único yo no tenía. Cuando ellos se presentaban a la reunión de los padres, todo con sus papás, único yo no tenía. Y además, y la cultura coreana, ahora no hacen, pero 1970, esa época, cada marzo, después de cambiar clase, y la maestra nos preguntaba, ¿quién no tiene papá? Levante su mano. ¡Ah! Era para mí muy maldición. En la clase, en marzo, maestra chequeaba, ¿quién no tiene papá? Daniel, fulano, otro. Y luego, maestra nos cuidaba aparte. ¿Por qué? Un hogar disfuncional aparte. ¿Ya quién no tiene mamá? Levante su mano. Otro grupo. Y la maestra nos llamaba. Usted tiene hogar disfuncional, tiene dificultad psicológica. ¡Uah! Yo tenía 10 años. Me sentía muy mal. Y caso peor, mi padre vivía bien con otra familia. Eso me daba muchísimo. Cuando yo tenía 8, 9, 10 años, yo pensaba, alguien me abrazara. Alguien me entregara su calor. Mi madre tenía que trabajar desde temprano hasta la noche. Imagínense, antes yo era tan mal educado. Cuando yo era adolescente, yo le decía a ella, mamá, me siento muy mal. ¿Qué pasa? Yo te ofrezco educación, alimento, todo tu necesidad. No es así. Yo no necesito solamente esto. Yo necesito la figura del papá. Mi madre también dolía mucho. Ella cada mañana leía el periódico. ¿Qué busca? Estoy buscando alguna noticia de accidente. ¿Accidente de quién? De tu papá. Todos los días, buscando el periódico. Yo quiero ver, ojalá que fuera atropellado. Y luego, acostado, estaba llorando. Ay, Dios. Yo tenía ese dolor. Yo no podía solucionar en eso. Tal vez otra persona me podría decir, el corazón muy débil, por eso así. Sí, podría ser, pero para mí era muy grande. Yo no podía solucionar en eso. Porque conforme pasa el tiempo, al principio anhelaba el papá. Se convirtió odio. Y se convirtió ese odio, cada día se crecía al final.
yo voy a matar. Así, entonces ya yo no podía solucionar. Entonces yo le pedía perdón. ¿Qué estoy pensando en mi corazón? Ayúdame, mi Padre, ayúdame. Yo tenía mucha dificultad. Pero cuando yo tenía 17 años, yo escuché el Evangelio. Yo pensaba, yo no podía solucionar ese odio. Yo tenía como una herida, una cicatriz. Yo le pedía perdón. Yo ayunaba. Yo participaba en la vigilia. ¿Cuántas veces pedía el perdón para solucionar en eso? No podía, yo no podía solucionar. Nadie me podía quitar ese odio y esa angustia adentro. Pero cuando yo tenía 17 años, yo escuché, 7 de octubre de 1985, primera noche, primera vez, yo escuché San Juan capítulo 5, un hombre enfermo por 38 años, el pastor Oxupa estaba predicando. Cuando yo estaba escuchando en primera fila en el seminario, yo soy hombre enfermo. Yo necesito que alguien me sana. Y después de terminar la predicación, entre ustedes quiere sanar su corazón, recibir el perdón del pecado. ¿Quién tiene el pecado? Levante su mano. Yo pensaba, yo tengo pecado. Pero yo pensaba, todo el mundo iba a levantar. Todo. Pero cuando yo levanté mi mano, nadie levantaba. Ay, Dios. ¿Qué pasa aquí? Solo yo tengo el pecado. El pastor me llamaba. Joven, adelante, venga, voy a orar por ti. Ay, me sentía más avergonzado. Él me llamó, yo estaba aquí, cerca del escenario, él oraba por mí. Aquella noche yo escuché, un pastor me llevó a su oficina, me explicó el plan de la salvación. Antes, yo pensaba, yo tenía que sacrificar algo. Antes yo pensaba, yo tenía que ayunar, ofrendar, yo tenía que ser buena gente para recibir el perdón del pecado, para quitar esa herida, algo adentro. Por eso me esforzaba. Trataba de ser más buena gente. Cada mañana mi madre siempre me levantaba, desde niño, me levantaba, vamos a la hora piadosa. Mamá, tengo sueño. No importa, levántate. 5 de la mañana. Desde la escuela primaria me llevaba. Colegio me llevaba a la iglesia. Llegábamos 5:30 a la iglesia. Yo estaba orando, pidiendo perdón. Perdóname. Mi madre siempre sentaba donde, atrás de mí, para escuchar mis pecados. ¡Wow! Eso es el corazón de la madre. Estaba escuchando. Era muy difícil. Luego, yo le pedía perdón mediodía. Perdóname mediodía. Antes de dormir 11 de la noche, otra vez pedía perdón. Yo quería quitar ese peso del pecado. Pero no podía. Aquella noche, 7 de octubre, 1985, un pastor me abrió Levítico. Mira, aquí en Antiguo Testamento sale un sacrificio. Por medio de la muerte, sacrificio, un cordero, una cabra. En Antiguo Testamento la gente puede recibir el perdón del pecado por el sacrificio. Solamente me hablo en eso. Y yo le decía, un momento, pastor, esto es en Antiguo Testamento, menciona ese sacrificio. Sí, eso es Cristo, ¿es cierto?
¿Cómo sabía? Así yo creo. Y el pastor me mostró San Juan capítulo 1, el versículo 29, luego San Juan capítulo 19, 30. Consumado es. Cuando yo escuché esa palabra, entró a mi corazón. Consumado es. Él pagó todos mis pecados. Soy libre. Él pagó todo mi pecado. Adentro de mí se abrió otro mundo. Aquella noche cuando yo escuché, consumado es, adentro de mi corazón se abrió. En coreano está abriendo. No sé en español cómo funciona. ¡Uah! No tengo pecado ahora. Soy justificado. 11 de la noche terminé la comunión. Llegué a mi casa a medianoche. Tocaba timbre. Ting tong en coreano. Funcionando coreano. Ting tong. Mi mamá salió. ¿Dónde andaba? Mami, soy justificado. No tengo pecado. Mi mamá, ¿qué hora ahora? Medianoche. Descanse, Mañana hablamos. Mañana. Es un hijo maleducado. Tu mamá está esperando hasta medianoche. Mañana hablamos. Al día siguiente yo fui al colegio. Último año yo estaba en colegio. Cuando yo llegué al colegio, soy libre. Soy justificado. Cada aula yo le gritaba. Mis amigos me buscaron. Siéntate. ¿Tiene fiebre? Me siento bien. ¿Anoche durmió bien? Sí. ¿De qué está hablando? Hasta anoche dice que era pecador. No sé anoche qué había pasado. Ahora ya esta mañana en el colegio dice que soy justo. Soy libre. ¿Qué pasó? Anoche yo fui a un seminario. La palabra de Dios me limpió, me liberó, soy libre. 7 de octubre de 1985, Dios me permitió una nueva vida. Hermanos, hermanas o familia, yo tenía ese herido. Yo pensaba, yo no podía sanar ese herido. Mientras yo estoy escuchando la palabra, recibiendo la cobertura de la iglesia, mi pastor me trataba de sanar mi herida. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Un día me di cuenta, ya no tenía odio a mi padre. No tenía ese dolor. Un día yo llamé a mi tía. Tía, quiero visitar a mi padre. ¿Sí? ¿Quiere visitarlo? Sí, yo quiero visitarlo. Mi hermana y yo fuimos a la casa. Él estaba esperando fuera de la casa. Cuando él me vio, estaba llorando. Yo lo abrazaba. No llora. Y él me decía, perdóname. Y yo le decía, un hijo, ¿cómo va a perdonar al padre? Padre, Dios te perdonó. Mi hermana y yo, nosotros lo amamos. A través del Evangelio, yo vi cómo el Evangelio, cómo la cobertura de la iglesia, como la guía del siervo, mientras estoy adentro de la comunión en la iglesia,
cómo Dios me sanó esta herida. Me sanó. Aquel día abrazamos. Mi hermana y yo, nosotros llevamos un sobre. Padre, aquí está. Algo para usted, para su salud, úselo. Nosotros estamos muy agradecidos por su vida, por la vida de nosotros, porque estamos en Cristo. Antes yo tenía dificultad, pero por la palabra de Dios me sanó. Y el ruego, otras oportunidades, mi hermana y yo, nosotros lo visitábamos. Cuando yo tenía 26 años, él murió. Luego, el mismo año, mi madre también descansó. Ella sufría mucho. El amor se convirtió en odio, ¿cierto? Odio. Después de nacer de nuevo, yo la invitaba. Mami, vamos a la iglesia. Vamos a escuchar el evangelio. Ella llegó, ella escuchaba la palabra, recibió la salvación y el evangelio cómo lo sanaba su corazón. Siempre la madre es la madre. Nos ha apoyado, colaborado para ser misioneros, mi hermana y yo. Ella también descansó en Cristo Jesús. Por medio del evangelio podemos ser unidos. Tal vez en esta mañana usted también tiene herida. ¿Quién puede sanar esa herida? Cristo. El evangelio. ¿Quién puede sanar esa herida? Bajo la cobertura de la iglesia. ¿Quién puede sanar esa herida? Con la guía del siervo a su herida. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, mejor medicina, mientras usted recibe la palabra de Dios, va a sanar su cicatriz. Luego, usted puede amar a otro. ¿Por qué? Dios es amor. No es una teoría. Por eso, hermanos y hermanas, hoy nosotros leímos Levítico capítulo 5, el versículo 5. Cuando nosotros leemos Levítico capítulo 4 menciona, cuando una persona pecaba, ¿cómo podía recibir el perdón del pecado? Sacerdote, jefe de tribu, una persona común. Todo tiene que llevar sacrificios, un becerro o un cordero, una cabra, todo tiene que llevar. Ahora, Levítico capítulo 5, ya una persona había cometido errores, no solamente con Dios, con la gente, había cometido error también, tiene que llevar su sacrificio. Pero aquí, el versículo 6, para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Ahora una persona tiene que llevar cordero, una cabra, para sacrificar expiación por su pecado. Pero el versículo 7, si no tuviere lo suficiente para un cordero, ya no tiene la capacidad, pobre, no tengo, ¿qué tiene? Puede conseguir 2 tórtolas o 2 palominos, en el mercado puede conseguir. Si no puedo llevar una cabra, una
Cordero, no tengo capacidad, entonces tráemelo, tráemelo. Eso es el corazón de Dios, ¿ok? Entonces voy a permitir, ya por medio de sacrificio de unas tórtolas, unos palominos, ya sacrifica. Yo voy a perdonar. Pero hay otra persona más pobre. No tiene, no se puede conseguir hasta 2 palominos. Dios, ¿qué dice? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en su mano? No tengo nada. Pero piense bien, ¿qué tiene? Poco de harina en su casa. Aquí tal vez en Perú, ¿tiene en su casa poco de canchita? Sí, tengo poco. Tráemelo. Tráemelo. Hermano, muy interesante, ninguna América Latina consume canchita eso. Caldo de gallina, único país en Perú pone ese canchita. Ay, me llama mucha atención. Cultura peruana, ay, me llama mucha atención. Me gusta mucho vestido de Ayacucho. Colores. Wow, lo peruano tiene una capacidad muy grande usar las mezclas de los colores. Cuando yo miro ayacuchano con vestido, así baila como si fueran muñecos. ¡Ay, Dios! Por eso cuando yo voy a Corea, siempre yo compro retablo. Retablo es un regalo. Otro país difícil de encontrar. En Ayacucho, en Centro Huamanga, hay unos anteriormente ex cárceles. Allí ya se convirtió venta de retablo. Unos retablos bien bonitos, grandes. Cuando yo lo llevaba un regalo a Corea, ¡wow! ¿Eso de dónde? De Perú. Una persona no tenía, ni siquiera puede conseguir un cordero, no puede conseguir 2 palominos. Entonces, ¿qué tiene? Poco de harina. Tráemelo. Ya tráemelo. Ya trae, yo voy a perdonar. Algunas personas piensan, Dios no me ama, Él no me va a recibir. No, Dios le ama. No importa su condición. Yo no estoy diciendo, usted haga lo que le da la gana, no estoy hablando. Solo quiero decir, la misericordia de Dios, sin condición, esta mañana le ama. Mucha persona piensa, yo debo presentarme ante Dios, yo tengo que ser así, 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 para que Dios me acepta. No, Dios no busca ninguna condición de usted. Por eso, Dios que dice, tráeme un cordero, una cabra, ¿no tiene? ¿No alcanza? ¿Qué puede traer? 2 palominos, tráemelo. Tampoco trae un puño de harina. Yo voy a perdonar sus pecados. Ya, yo voy a terminar. Único versículo sale en la Biblia. Dios ponía su norma. Sin sangre, sin perdón del pecado. Dios ponía la ley. Algunas personas, yo voy a pedir perdón para limpiar mis pecados. En la Biblia ninguna base respalda en eso. Quiere recibir el perdón del pecado por la fe. Usted tiene que llevar la ofrenda. Con ese sacrificio Dios le perdona sus pecados. Pero único versículo aquí sale, sin sangre de Cristo, sangre de ofrenda, Dios le perdona sus pecados. ¿Por qué? Por su misericordia. Usted tiene que llevar la ofrenda. Dios así ponía la norma, pero para salvar a usted, Él sí mismo rompió su norma. Tráeme un puño de harina. ¿Tiene? Sí, lo que yo tengo. Tráemelo. Yo voy a perdonar sus pecados. Ahora, voy a leer un versículo, Santiago capítulo 2, luego voy a terminar. Santiago capítulo 2, el versículo 13. Ya otra presentación, por favor.
que preparen Santiago capítulo 12 al versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Última parte, vamos a leer conmigo desde la misericordia. Última parte, 1, 2. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, hermanas, la misericordia triunfa sobre el juicio. Usted cree, yo soy así, Dios no me va a perdonar. Él va a perdonar. Por eso Dios mandó su Hijo único. Jesucristo fue crucificado por usted. Última palabra que dice, consumado es. Consumado es. Él dice, yo pagué todos tus pecados. Consumado es. No solamente consumado es sus pecados, el que dice, yo solucioné todos sus problemas. Consumado es. Estoy muy agradecido hoy. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amado, nuestra familia, usted no está solo. Jóvenes, adolescentes, usted no está solo. Nuestra iglesia siempre está abierta. Se siente muy difícil, vengan a la iglesia. Se siente bien angustiado, vengan a la iglesia. Yo voy a recuperar mi corazón, voy. No, cuando usted está difícil, vengan. Vayan a la oficina de mi esposa, siempre ella está esperando. La oficina de misionera Irma, misionera Fátima, Pastor David, Pastor Neri, todo tiene su oficina, está esperando de usted. Yo anhelo en esta mañana la misericordia de Dios va a manifestar su voluntad en su vida. Voy a orar.